En América Latina tenemos varios lugares de interés para analizar lo que consideramos como el paleocontacto o arqueoastronomía, es decir, el contacto con alienígenas en la antigüedad por parte de nuestros ancestros. Y uno de ellos es el que se encuentra en el medio de la selva amazónica brasileña, cercana a la tribu Cayapó. Los Cayapó, en sus mitos y relatos, cuentan que hace mucho tiempo, un determinado día, llegó desde el cielo un árbol encendido. Imagínense que ellos hacían referencia a los elementos comunes a su realidad, no tenían otras cosas para poder describir una nave. Y de ese fuego encendido, de ese árbol encendido, bajó un maestro instructor. Lo particular de esto es que al principio ellos pensaban que venían a atacarlos, entonces empezaron a agredirlo con lanzas, con piedras, y él, en una forma de darle a entender que no quería hacerles daño, con su bow, que podríamos decir que era un arma de rayo láser, lanzó unos rayos y destruyó unas rocas y unos árboles que habían en su entorno, dándole a entender que no venía a hacerles daños a ellos. Allí empezó a iniciarse una relación de a poco, con la cual él empezó a darles conocimientos, a organizarlos socialmente, a enseñarles cómo cultivar la tierra y a interactuar con ellos. Tal es así que él se casa con una nativa del lugar y tiene varios hijos. En un determinado momento, pasado el tiempo, él se hacía presente ante los indios con un traje que en la actualidad lo siguen replicando, porque ellos cada determinado tiempo hacen una ceremonia donde presentan al Beb Kororoti, al venido de las estrellas, con un traje hecho con hojas de palma, de las palmeras, similar a lo que sería un traje del astronauta. Inclusive cuando están supuestamente danzando, los pasos que da este Beb Kororoti nativo es como Neil Armstrong caminando en la luna, esos pasos con cierta cadencia que nos hace recordar mucho a un astronauta. Ese traje tiene todo lo que podría ser un overol, un mameluco y un casco muy particular con su arma letal, y con eso van danzando. Este Beb Kororoti pasó el tiempo, ya sus hijos habían crecido y empezó a tener un comportamiento medio raro. Ellos entendieron como que estaba extrañando su lugar de origen y vuelve. Se sube a ese árbol encendido con un gran trueno y lo ven partir desde lo alto de una montaña, de un cerro. Al tiempo, ellos no supieron continuar con la actividad agrícola y empezaron a padecer hambre. Entonces, una de las hijas que había quedado aquí en la tierra, aparentemente se ha comunicado con él y logró hacerlo volver, y trajo con él nuevas semillas, nuevas frutas, y con eso los Cayapó volvieron a vivir en armonía y en paz. Y cada tanto, esperando que vuelva ese Beb Kororoti venido de las estrellas, realizan esta ceremonia como una manera de recordar a las nuevas generaciones todo lo beneficioso que fue ese contacto con ese ser alienígena. Tenemos otra manifestación de contacto extraterrestre o alienígena en la antigüedad, y en este caso en la zona de Colombia.
más precisamente a través de la cultura quimbaya. Esta cultura quimbaya replica en su orfebrería, fueron grandes maestros orfebres, diferentes adminículos como jarrones, como prendedores, pero en particular se destacan una serie de orfebrería halladas que son, podríamos decir, aviones o aeronaves en escala. Llamó mucho la atención porque no respondían a lo que uno podría decir, bueno, no, esto es la réplica de un pájaro. ¿Por qué? Porque la cola obviamente estaba en otra posición, no la de los pájaros, funcionaba como una especie de timón. Y ante esta idea, un ingeniero alemán lo que hizo fue llevar en escala, es decir, agrandar la escala de esa orfebrería, ponerle un motor y la hizo volar, es decir, tenía condiciones aerodinámicas para comportarse como un avión. De ellos, en la actualidad, hay varias formas y todos responden a esta ingeniería aerodinámica que no tendrían por qué conocerla, al menos esta cultura, porque no hay vestigios de estos ingenios a escala mucho más grande, pero evidentemente a ellos les llegó el concepto. Y por otro lado, también hay una similitud con la cultura de la India, porque allí aparecen unos tótem con forma de unos lingam, dirían en la India, que son unas piedras en forma de falo, con el rostro de serpiente, con colmillos, muy similar a cómo se lo representa a Shiva en determinadas zonas de la India. Y tenemos que preguntarnos si este punto en común entre la cultura de la India y la cultura quimbaya en Colombia han tenido un contacto alienígena común en la antigüedad. ¿Los visitaron la misma civilización? ¿Les presentaron el mismo conocimiento? En México, en Mesoamérica, hubo un florecimiento de una gran cultura, los aztecas. Ahí consideramos que también hubo un contacto alienígena en la antigüedad. Para ellos, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era su dios, aquel que les indicaba cómo desarrollarse, cómo generar ese gran imperio que son los aztecas. Ellos vinieron de la ciudad de Aztlán, partieron en el año 1500 a.C., descendiendo hacia el sur de México y llegaron a lo que es la localidad de México DF en la actualidad, a las cercanías del lago Texcoco. Allí, haciendo alianzas y conquistando otros pueblos, empezaron a generar el imperio azteca. En ese imperio había un dios instructor, que fue el que les fue guiando acerca de cómo desarrollar toda su actividad. Él fue Quetzalcóatl, la serpiente. Ese mismo dios se repite mucho más al sur, en otra zona geográfica, en el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras, en lo que son la cultura maya. Ahí estamos hablando no de imperios, sino de ciudades-estados, donde había el mismo dios, pero con otro nombre, Kukulcán, la serpiente emplumada. Dios instructor que fue el gran maestro en lo que es astronomía, la agricultura y el desarrollo a nivel social de esas ciudades-estados. En búsqueda de nuestro origen, de conocer la verdad, es necesario profundizar en el paleocontacto. En la antigüedad, en ese contacto con alienígenas, hace mucho tiempo, podemos encontrar la llave para saber cómo va a seguir evolucionando esta civilización. El secreto para estar preparados para el primer contacto puede estar en el pasado.